Don José. Oiga, Katy, ese atuendo de blanco, Sí. qué elegante se ve nuestra compañera. Se ve exquisitamente inocente. Sí. ¿Mm? No ¿Le me parece? falta el rosario, el librito Pero y fíjese la esto. primera comunión. Le hablo del talento de esta joven. Mira esta tacita, maestro, a ver si me ayuda aquí. Dice, descúbrete. Por Katy Dolande, by Katy Dolande. Me la acaba de dejar aquí. Dice Katy que ella va a ser asesora de imagen. De imagen. Un grupo de asesoría de imagen que ha creado junto a otra compañera que ya son empresarias. Fíjese el talento de esta muchacha. Pero que debemos recordar que para cambiar la imagen cambia de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a inscribirnos allí también nosotros para ver si nos dan un cursito a nosotros También. de imagen, ¿no? Yo por lo menos trato de combinar algunas cosas, algunas veces no salen, pero bueno. Ya tendremos a nuestra asesora aquí para que nos diga qué está bien y qué está mal, Katy Dolande. Mírenla, aquí está la tacita, ¿eh? Esa es la que yo hablaba de la amarilla de él y la blanca que yo tengo aquí. Gracias. Oiga, algunas cosas antes de entrar al fondo de la mañana de hoy, porque no hay duda de que la noticia de hoy y de mañana girará en torno a lo que decida el Tribunal de Juicio con respecto al caso de Ricardo Martinelli. Le voy a hablar en el fondo de este tema, pero algunas cosas que le quiero contar. Se instaló por parte del vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo se llama, ¿no? José Gabriel Sánchez. José Gabriel Carrizo, la Comisión de Salario Mínimo, que tendrá hasta fin de año para definir qué es lo que va a pasar en esto. Recuerde que el incremento del salario mínimo en Panamá es el más alto de la región. Habrá que ver cómo está la inflación durante este periodo. La inflación ha estado relativamente baja y tendrán que actuar con mucha cautela frente a esto, sobre todo en épocas en las que el salario mínimo en Panamá fue indexado en la administración Martinelli y la administración Varela, y creo que se encuentra en el nivel más alto y todavía para mí, en mis cálculos, cubre la inflación que ha transcurrido. Que la inflación solamente es 0.3. Sí. Y en el gobierno del presidente Cortés habrá que revisarlo varias veces, o sea que hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer en esto, pero ya se instaló la comisión en el día de ayer. También, en el caso de Rubén de León, el Tribunal Superior de Apelaciones decidió, no admitió el habeas corpus que había presentado y tendrá que comparecer. Hoy, debería comparecer. Voy a ponerlo como es. Quiero explicarles que así como nosotros hemos mantenido durante todos los procesos que han ocurrido con cualquier persona, no es el momento de aquí de estar utilizando criterios para hacerle acusaciones a nadie. No, usted tiene que asumir la presunción de inocencia, cosas que no está haciendo nadie ahora. Nosotros como principio hemos mantenido que hay que presumir la inocencia de quien se ha llevado a cualquier proceso judicial, la suya, la mía, mi enemigo, mi amigo, mi pariente, el que sea. Dos cosas que están andando. También debemos mencionar esa medalla de bronce de nuestra primera medalla en los Juegos Panamericanos de Alvis Almendral, veragüenza y policía. Y pues ayer el SECH logra el número 1 en la revista, en el top 100 de la revista Billboard. Usted tuvo una reunión con el director de la policía ayer. Viene a estar con nosotros el próximo martes. Bien, nos cuenta después cómo le fue. Además de eso, la Asamblea Nacional comunicó que a partir de este lunes a las 3 de la tarde la Comisión de Credenciales entrará al análisis de las personas que han llenado su currículum para ser Contralor General de la Nación. De aquí al lunes hay mucha agua que debe correr bajo el puente. La propuesta de la bancada del PRD hasta hoy es Gerardo Solís. Yo le expliqué ayer mi punto de vista sobre él, pero habrá que ver quiénes más se presentan y qué cosas más están en juego. Creo que esta discusión está en desarrollo. No hay la menor duda que el lunes tendremos cobertura de lo que ocurra en esa comisión de credenciales. Y usted presta la atención, es que quién se presenta. Hasta ahora solo hay una persona que, según el informe que dispongo, solo Gerardo Solís ha presentado sus documentos. Y quien ya cuenta, por lo menos en principio, contaría con el apoyo de un grupo importante de la bancada del PRD. Y del CD. Y del CD. Decirlo.
Alain Cedeño. Y veremos si se mantiene. No es la primera vez que se acuerda cuando se escogió el señor Contralor Humbert, el candidato del PRD era Bernabé Pérez. Lo bajaron. Y el señor Contralor sabe cómo y por qué lo bajaron. El actual sabe. Bien, hablemos un poco sobre el caso de Ricardo Martínez. Hoy tengo un artículo que me manda siempre el estimado amigo y periodista, director de La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa, que se llama Costosas Investigaciones, que debería aparecer como el editorial de La Estrella de Panamá, pero al abrir el periódico de hoy, 8 de agosto, no lo veo adentro. Pero si no está, probablemente lo debo usar para mañana. Les recomiendo que se lean ese editorial en donde él hace un análisis sobre la suerte del Ministerio Público y la justicia panameña que requiere de una reevaluación completa. No está en La Estrella de hoy, pero sí está en mi correo, en mi cuenta de WhatsApp, está como si fuera el editorial, de manera que si no es, pero creo que conociendo a Gerardo, este es su pensamiento con respecto a estos pensamientos que comparto, que expresa hoy. El Panamérica de hoy, bajo el titular de Tribunal fallará caso lleno de violaciones, trae una reseña completa de este caso. Les recomiendo que lo lean. Usando esas informaciones y las que tengo, quisiera plantearles las siguientes cosas. ¿Qué está en juego hoy? ¿Está en juego solo la suerte de Ricardo Martinelli? No. Está en juego la credibilidad del sistema panameño y si el contrapeso de las sociedades democráticas funcionan o no funcionan. Para que haya Estado de Derecho, tiene que haber un balance de poderes. Balance que se perdió a lo largo de estos periodos, pero que se perdió fundamentalmente en el quinquenio pasado. No había balance de poderes. Y hemos venido perdiendo el balance de poderes a lo largo de los últimos quinquenios. Y ese balance de poderes es esencial para que no se violen ni los derechos suyos, ni los míos, ni los de nadie. Y en un mundo controlado por las noticias falsas y por la manipulación de los medios de comunicación impulsados por las redes sociales, en un mundo nuevo, en donde es imposible controlar las redes sociales, hay que aprender a vivir con ellas. Y hay que aprender a leer. Entonces, las estructuras de organización del Estado tienen que enfrentar las noticias falsas. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos es objeto permanentemente del acoso de los medios, igual que él es un bullying total. Un bullying de los medios. Entonces, en esa confrontación permanente muere la verdad. Nosotros, durante los últimos 5 años, hemos vivido una confrontación en que la primera víctima de esa confrontación ha sido la verdad. Pero una ventaja que tiene el sistema judicial es que él no se maneja con los fake news, él se maneja con hechos materiales. Y en el expediente están los hechos materiales. Entonces no está en juego Ricardo Martinelli. Claro que como resultado de eso estará en juego su suerte personal y su libertad. Pero lo que está en juego es si el balance de poder va a existir o no va a existir. A lo largo de este proceso, que arrancó por allá por el 29 de julio de 2014, el 29 de julio del 2014, el llamado testigo protegido entrega un CD con las supuestas versiones de lo que había ocurrido en el Consejo de Seguridad. Ese testigo protegido, que lo vimos en el proceso, será enviado a Washington con un salario superior, él es sargento. Fue enviado a Washington como premio por esto. ¿Recuerda el caso de Brasil? El juez Moro hace todo lo que hizo en el proceso para implicar a Lula da Silva y pseudo implicar, porque nunca se comprobó un delito contra la señora Rousseff por alteración de cuentas nacionales. Y en el caso de Lula da Silva,
él ha sido condenado sin una prueba de que él es dueño de un apartamento. Esa es la verdadera razón. Bueno, este señor, cuando gana Bolsonaro, que es el objeto de tu investigación, él es nombrado ministro de Justicia. Y él recibe eso, y el mundo lo considera como una especie de traición, porque un juez no se hubiera prestado para ser ascendido, porque ¿quién fue el beneficiario directo de las investigaciones del señor Moro? El señor Bolsonaro. Al poner preso él posteriormente al que iba a ganar las elecciones, que era Lula da Silva. Téngalo en la mente. Acá en Panamá, el testigo clave que presenta el CD, el 29, y que arranca con las investigaciones de Ricardo Martinelli, siendo Ricardo Martinelli ya en ese momento diputado del Parlacén, el Ministerio Público no tenía ninguna razón para investigarlo a él. Debió inmediatamente poner eso en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero no se hizo. Primera boleta. Pero la segunda violación a esto, ¿cómo que a un testigo tú lo vas a premiar con un puesto de esa naturaleza? Que fue el inicio de la debacle de la Policía Nacional en su estructura organizacional. ¿Cómo tú vas a mandar un sargento a un lugar en donde solo van los miembros de Estado Mayor, con un salario que sobrepasa el de toda la policía? Al de toda la policía? Ese es el impacto que eso tiene. Bueno, esa es y la desmoralización que provocó. Esa es la base de este proceso. Así arrancó este proceso. Entonces uno tiene que preguntarse, cuando los procesos arrancan con problemas de fondo, el proceso queda anulado porque forma y contenido es una ley de la dialéctica jurídica y filosófica. Usted no puede, en medio de un proceso de investigación, acudir a formas ilegales de obtener la información, a coaccionar, a preparar testigos. Recuerde siempre esto. Y en ese proceso que se arranca, cuando el presidente Martinelli sale y después pasan este proceso a la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia de Panamá hay una X número de casos contra Ricardo Martinelli. En la mayoría de los casos, los magistrados desistieron del proceso porque a Martinelli no se le había hecho una imputación. Pero el magistrado Díaz, en su calidad de fiscal, porque ya después que ellos hicieron esta investigación, le pasaron esa información y el Ministerio Público, la Corte se encargó de este proceso. El magistrado Díaz, en una invención de fallo, se salta la imputación y va a una acusación y arranca un proceso de extradición. En forma ilegal, porque la misma Corte, en otros casos a Ricardo Martinelli, en atención al derecho, no hizo acusación porque no había imputación y no se puede hacer imputación sin la presencia suya. Simple. Así funciona el sistema. Y Ricardo Martinelli ha llevado un proceso sin siquiera imputarlo. El señor magistrado Díaz sabe que violó la ley. Y todos los que saben un poco de leyes y de derecho procesal penal saben que eso es una ilegalidad. Es más, la propia Zuleika Moore, cuando actuó en una participación, en una entrevista que le hizo el periodista Álvaro Alvarado, que le pregunta, ¿puede haber acusación sin imputación? La fiscal Zuleika Moore, con conocimiento de la ley, dijo, no. ¿Y usted lo haría? No. Bien, fíjense, y no estoy hablando ahora de amigos ni de enemigos, no. Cuando usted consulta a cualquier abogado que sepa, que sea especialista en derecho procesal penal y que se haya leído por lo menos el Código Procesal Penal y estudiado, porque no solamente verse leído y pasar la materia, eso hay que estudiarlo todos los días, esto es una dialéctica, el conocimiento. Y entonces arranca un proceso, y dentro del proceso de extradición se introduce en el documento en los Estados Unidos expedientes por la puerta de atrás. La Embajada de Panamá en los Estados Unidos inserta en el documento ante los fiscales, ante
las autoridades norteamericanas nuevas informaciones que no están en el expediente como consecuencia son ilegales. Y eso es avalado por la Corte Suprema de Justicia, por lo menos por los dos magistrados que llevaron este proceso. Y después de un proceso de extradición en la que algunas veces la gente dice que la jueza no le dio la fianza a Martínez, la jueza sí le dio la fianza a Martínez. O sea, la realidad. Una apelación y después fue que se suspendió la fianza. Pero Ricardo Martínez es extraditado a Panamá. Ya lleva un año en los Estados Unidos. Y cuando llega a Panamá, lo primero que hace el juez de garantía, es llamar a una sesión de control de la corte inventada por él. Inventada por él, porque no tiene ninguna razón para hacerlo. Y llega, y el Consejo de Seguridad maniobra, porque tiene a las manos metidas en todo esto, el Consejo de Seguridad. Y él no aterriza, sino que comienzan a decir falsas, inventar. Y como no sabían qué hacer, Ricardo Martínez llega aquí y en vez de ponerlo a disposición de sus abogados y de un médico tal cual decía la orden de extradición, lo llevaron al Renacer, lo escondieron de sus abogados y no será hasta la tarde cuando sus abogados hablen con él. Y se da esta sesión de control inventada por el señor Mejía, inventada, de la nada. Y en ese proceso en la corte, ustedes fueron testigos porque se transmitió en vivo, de la cantidad de violaciones en forma permanente que el magistrado Mejía en su calidad de juez de garantía hizo. Violaciones a la salud de Ricardo Martinelli. Él se consideraba médico y se burlaba, porque él llegó a tal nivel de prepotencia. Usted lo veía en televisión, si quiere le ponemos las imágenes para que recuerden. Cuando él decía, ¿es que está enfermo, se va a morir o qué? Y Ricardo Martinelli tuvo varias crisis. Todos los médicos, o los que tenemos un conocimiento de biología, sabemos que los hipertensos, sometidos a superestrés, pueden tener una crisis en cualquier momento y pueden morirse. Pero Mejía, que no tiene ni idea de lo que es la medicina ni la biología, probablemente porque no la ha estudiado, o porque en sus clases de secundaria no le iba bien, o lo que sea. A lo mejor él es tan brillante que si hubiera estudiado para cura hubiera sido papa, a lo mejor. Sí. Porque aquí lo pusieron como el non plus pla, dirían allá en Chitré. El non plus pla. Entonces él viola principios fundamentales de Ricardo Martinelli. ¿Cuáles principios? Por ejemplo, el derecho a la salud, a la vida. Que a mí me detengan provisionalmente para algo, no quiere decir que yo estoy sujeto a que se violen otros principios. El único derecho que me han conculcado a mí es el derecho a la libre circulación. Los demás derechos yo los tengo. Pero en la cárcel, el acoso que el señor secretario del Consejo de Seguridad, López, mantuvo, señor Carlos Rubio, conjunto con todo su equipo ahí, fue enorme, enorme. Pero fíjese usted, póngase, yo quisiera llevarle a los jueces la siguiente pensón, porque ellos tuvieron que fallar sobre eso. Se estaba llevando un proceso en la corte y el señor Mejía le negaba a la defensa el acceso a las pruebas acusatorias contra el defendido. ¿Cómo se puede defender usted si no le dan las pruebas? Y entonces, ¿dónde salían esto? En algunos medios de comunicación, como en otros casos. Entonces, ¿cómo el señor, este magistrado de juez de garantía, llega a su máximo en su irresponsabilidad jurídica? Cuando él decide que la corte tenía competencia y increpa a sus colegas. El señor Mejía, ese ustedes ven ahí en la pantalla, él increpa a sus colegas porque él era el Estado soy yo. Creyéndose el juez Moro. Por eso los que dicen caiga, bueno, ahora le va a tocar a él responderle a este país sobre todas las arbitrariedades que cometió. Y fíjense que en eso, cuando esto se da, él comienza incluso a elevar
acusaciones y declaraciones contra sus propios colegas. Y cuando el magistrado Iván Ortega, en uso del conocimiento jurídico que él tiene como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, llega a la conclusión de que la Corte no tenía competencia, emite un resuelto que sale en los medios antes de que circule en ningún lado y se monta una campaña contra el magistrado Iván Ortega criminal. Porque eso es lo que pasa aquí en Panamá cuando los jueces entran por el camino de la constitucionalidad. Inmediatamente levantamos una campaña, como está ahora, contra los jueces. ¿Hecha por quién? Por los que dirigen la campaña política. El lawfare tiene siempre un dirigente. El lawfare en Brasil benefició a Bolsonaro. Y por eso él está en la presidencia. Entonces, este señor Mejía, ante la casi decisión de la Corte Suprema de Justicia, que él sabía que no tenía los votos, entonces hace transar y adelanta lo que se llama la fase intermedia del proceso, cargada esa fase intermedia de violaciones permanentes a los derechos del acusado, en este caso Ricardo Martinelli. Y ese proceso pasa a donde está ahora mismo, lo hereda el Ministerio Público, ahora en segunda herencia, con todas las irregularidades que este señor Mejía cometió. Diría yo, transgresiones a la ley, a la Constitución y a principios fundamentales de tratados que Panamá ha firmado y que forman parte de la norma constitucional de este país. Y llega a este proceso y los jueces, el tribunal de juicio, que se tiene que ver este caso, se dan cuenta inmediatamente de que este proceso está viciado, que este proceso debió ser suspendido hace tiempo, pero los jueces llegaron, digamos, a una decisión salomónica, lo vamos a ver al final. Yo creo que ellos sí lo deben ver al final. Y por eso que una juez le preguntó al fiscal, porque el Ministerio Público hereda un mamotreto jurídico y lo trata de componer. Pero que fíjese lo que pasa en el juicio. Las piezas clave de todo esto estaban en el testigo protegido. ¿Te acuerdas de aquel testigo? Ese que fue premiado a Washington. Con nada despreciable la suma de $10,000. Cualquier juez medianamente independiente hubiera suspendido ese proceso. Pero el proceso sigue. Y los jueces mismos, estos, actuando en derecho, el tribunal de juicio, que además fueron acusados de una vez, cuando le entregaron los cuadernillos a la defensa, de léase eso. Yo menos, nosotros no tenemos que leer eso porque a nosotros no nos interesa eso. Pero le entrega a la defensa, le entrega cosas. Le acepta documentos que el señor Mejía le negó y se burlaba. Y entonces en esa sapiencia, ¿ustedes se acuerdan de Mejía? Cuando decía, a ver, magistrado, dígame, porque él lo hacía a propósito para desviar la atención del abogado que estaba haciendo. Repita. Sí, repítame. Y no notaba nada. Porque incluso el Mejía, permítale que le llame el Mejía, no el Mesías, el Mejía, lo que hacía era perder el tiempo, hacer perder el tiempo a los abogados e intimidar al procesador, porque yo soy la ley, el Estado soy yo, él no era el juez. Entonces, acá en el tribunal comienzan los desfiles de testigos. Llega el primer testigo, que todos los testigos que llevó la fiscalía parecían los testigos de la defensa. Porque todos los testigos que llegaron por la fiscalía vinieron a decir varias cosas básicas. Uno, ninguno tenía conocimiento de que Ricardo Martinelli había actuado en el sistema. No hay, en los pinchazos, no hay ninguna prueba material que eso se hizo por orden de Ricardo Martinelli. Ninguno de los testigos. Pero peor, los testigos los que vinieron a corroborar, entre otras cosas, es que la cadena de custodio había sido violada. Como consecuencia, las pruebas no tienen ningún valor. ¿Se acuerdan del primer testigo que habló sobre eso? Yo pensé
¿este será el testigo del fiscal o este es un testigo de...? Y la prensa de una vez, el testigo que dejó mal parado a la fiscalía, el periódico, la prensa, ¿se acuerdan de eso? Bueno, recuerdan los jueces esto. Cuando entra el llamado testigo protegido, que llega disfrazado de capuchado y con lentes y un show fuera de sitio, cuando él habla, uno se da cuenta, porque la mentira es muy difícil de sostener a lo largo de un alegato de más de 5 minutos, porque entra en contradicciones. Yo grabé con mi computadora esta información, yo hice esto en mi computadora, yo hice esto. ¿Usted tiene alguna constancia de que el señor Martinelli? No. ¿Usted vio? No. Entonces, ¿qué fue? Pero cuando los abogados le presentan a él en el contrainterrogatorio y sale que esa computadora, ese informe fue hecho desde la computadora del jefe del Consejo de Seguridad, el señor López, ahí se cayó el juicio. Porque quedó evidenciado que ese proceso, todo lo que él estaba diciendo estaba escrito por otro. ¿Y qué dijo el testigo? No sé cómo pasó. ¿Qué dijo López? Que él había prestado esa computadora, alguien le había dicho, y él la prestó por varias semanas, no sabía para quién era, no conocía a este tipo. Y el testigo, el que pidió el traslado de eso fue el señor López. Entonces los jueces tienen un caso relativamente sencillo si fallan en la ley. Todos los testigos, pero lo peor de esto, que cuando viene la auditoría de la Contraloría General de la República, las auditoras, porque hay un tema de corrupción, y dicen que no hay nada que diga, que pruebe allí, que hay un delito cometido por Ricardo Martinelli. Nada. Y en términos de las acusaciones de fraudes contra los fondos del Estado, la pieza estrella es la auditoría de la Contraloría. Y si usted no está en la auditoría de la Contraloría, ¿de qué lo acusan? Pero el colmo de esto va a ser después los desgarradores testigos que van narrando cómo el señor López y el señor Chinto Gómez comenzaron a coaccionar a funcionarios del Ministerio Público. Y recuerdo un reportaje que hizo Adelita Coriat extraordinario, y a ella le impactó la declaración de esta funcionaria que dijo a voz alta, casi gritando, hoy voy a hablar, porque tenía entre pecho y espada contenida las cosas que le hicieron hacer ilegalmente. Entonces, claro, los testigos dijeron una cosa obligada y después que no estaban obligados y después que se cayó el gobierno de Varela, se acabó la presión, entonces dijeron, esta es la verdad. Fíjese, el desgarrador, póngase a pensar en esa mujer recién parida, que estuvo sentada en meses ahí, porque le salió el forro al señor López, pues. Observe nada más estos criterios. Eso lo escuchamos nosotros, pero no lo escuchamos, lo vimos en el reportaje. Y para no llenarme, yo no he seguido este caso a través de el Panamérica ni Crítica, leo todos los periódicos, lo he seguido a través de los otros. Y cuando veo, por ejemplo, los reportajes de la prensa sobre esto, el periódico de la prensa, que es la que ha llevado el peso de esta desinformación, que ellos mismos dicen en sus reportajes que los testigos le han hecho más daño a la fiscalía que a la defensa. Pero ¿quién los escogió? A menos que los abogados de Martinelli han sido tan hábiles que él ha metido eso cogía a la defensa. No creo. no creo. Entonces, ¿por qué la defensa decide parar los testigos? Por una razón muy sencilla. Cada vez que llevaban un testigo, los testigos contradecían la teoría del crimen. Y por eso la defensa de Martinelli dijo, si ya los testigos de la fiscalía probaron que esto es falso, entonces vamos a los alegatos que comienzan hoy. ¿Y a quién le voy yo? Todo esto se lo recuerdo porque muchas veces entre las cosas, y usted puede odiar mucho a Martinelli, usted lo puede querer mucho, usted puede tener una posición neutral, lo que usted no puede es ser neutral frente a lo que viene mañana o en las próximas horas. ¿Por qué no está en juego Martinelli? Aquí lo que está en juego es si el tribunal de juicio
tiene el juicio y la independencia para darse cuenta de una cosa que es obvia. Sí. ¿Qué es lo obvio aquí? Que este proceso está viciado, que este proceso no tiene ninguna razón de ser y que este proceso fue instrumentado desde la presidencia, que se convirtió la presidencia en una especie de captura por un grupo de militares inescrupulosos que se tomaron al presidente y el presidente formaba parte de eso. El presidente pasado. Y fue tan grande el control que ellos hicieron, que hicieron daño al sistema, no solamente el judicial, sino legislativo. Y la Corte, el señor López no salía de la Corte Suprema de Justicia, sino pregunte. Y ellos se creían realmente los presidentes. Y que esto no iba a Y parar convirtieron nunca. al presidente en un policía más. Nosotros no necesitamos al presidente Cortizo de policía, nosotros necesitamos al presidente Cortizo de dirigente de la nación. Y el Consejo de Seguridad con gente inteligente. Sí. Y los policías que tienen una profesión para otras cosas en donde debe estar, zapatero a tu zapato. Entonces el tribunal de juicio tiene que tomar una decisión en el marco de la ley y la Constitución. Y yo solamente les recuerdo. Fíjense en todos los casos que ha venido dándose. La mayoría de los casos se cayeron primero porque la manipulación que se hizo desde la Contraloría de las auditorías es una cosa impresionante. En el caso de Martinelli, las auditoras fueron mucho más concretas. Dijeron, nosotros no hemos probado aquí nada de Martinelli. Pero en los otros casos, Lucy Molnar pues, les puede decir a ustedes. Mucho. Yo les puedo decir mucho, todo, porque yo me he leído todos esos auditores. El de los helicópteros, todo me los he leído. De los alimentos, todo. He tenido el Una tiempo maldad pura esa. para hacerlo. Y por eso le pedí al nuevo Contralor que depure todo eso. Y fíjense, para mí, lo que está en juego. ¿Qué sucedería si el tribunal decide condenar a Ricardo Martinelli? Sería perpetuar el criterio de que la manipulación y violación de los derechos humanos es una forma de hacer justicia. Entonces es una contradicción insalvable, no hay explicación posible ante un fallo condenatorio. Cuando la persona que está siendo llevada ahí no se le ha probado el delito 1 o 2, todos los métodos que se utilizaron fueron métodos ilegales. La otra sería producir lo que se tiene que producir, declarar la ilegalidad a todo lo actuado y cerrar el proceso. Habrá alguien que comience a gritar, sí, que grite todo lo que quieran. Pero habremos salvado la institucionalidad, no a Ricardo Martinelli. Es que yo creo que llevarle al criterio panameño y a los jueces, que lo que está en juego, o nosotros respetamos la institucionalidad, o vamos a caer en la vorágine de ser arrastrado por toda esa corriente que desde la presidencia se impulsó en la administración Varela, de que destruyó la institucionalidad, partidos, su propio partido, destruyó la institucionalidad en la policía. Usted tiene que ver lo que está pasando. Entonces, creo que el Tribunal de Juicio tiene la oportunidad, y eso no quiere decir que el Ministerio Público le va a ir mal, no, yo creo que el Ministerio Público tendrá que hacer un examen de las cosas que manejó. Y al hacerlo, hacer los ajustes necesarios. Porque los procesos judiciales no se llevan en el tiempo mediático. Pero cuando los medios definen la justicia, entonces los dueños de los medios se convierten en los fiscales y los jueces. Y aquí había medios que se planteaban ser fiscales y jueces. No solamente te juzgaban, te llevaban allá y te condenaban y te ponían en papeles que este fulano se robó tanto y te detenían era para hacerte culpable, porque la detención preventiva se han utilizado en este país para llevarle a usted la idea de la culpabilidad. Bien, ahora estamos en la fase de que dentro de unas horas, probablemente a las 9 de la mañana, arrancan los alegatos. La Procuradora General de la Nación está pidiendo que se hagan en vivo, público. se hagan en público. Da igual. Creo que los jueces han visto suficiente como para tener un criterio de lo que está viendo. Yo creo llevarle a los jueces la sensación de que en sus manos no solamente está el caso Martinelli,
está la estabilidad del país. Acuérdense que la justicia se aplica en función del bien común. Y si usted tiene frente a usted a una persona que aunque sea culpable, en el proceso de llegar a esa culpabilidad se ha violado la ley, usted no puede culparlo. Ya, así es. Pero en este caso en particular, usted tiene frente a usted una persona en la que no se le ha probado nada del delito. Al contrario, los propios testigos de la Fiscalía han desmeritado la teoría del crimen. Y entonces tendremos que batirnos los próximos días con los resultados de todo esto. Así es. Yo aspiro y respeto que el Tribunal de Juicio actúe con juicio y en apego a la ley y a la verdad.